Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Todos los días decimos en el credo: creo en el perdón de los pecados. Y en el credo niceno-constantinopolitano, creo en un solo bautismo para la remisión de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Esto es una fe fundamental, algo fundamental de la relación con Dios, una relación fundamental del que cree en Dios, porque el pecado solo puede cometerse contra Dios. No, el pecado tiene que distinguirse del delito, ¿verdad? El pecado ya dice de sí una relación espiritual, una relación con Dios. Otra cosa es el delito. El delito es una infracción a la ley humana, a la ley que nos rige, ¿verdad? En los diferentes países o en las diferentes circunstancias. Hay una relación, puede haber una relación entre delito y pecado, pero puede no haberla. Puede haber delitos que no son pecado y pecados que no son delito. La mayoría de los pecados no llegan a ser delitos, pero sí hay una culpabilidad del hombre. Recordemos que uno de los, aún para aquellos que no son creyentes o poco creyentes, el imperativo categórico de Kant, es decir, el sentir que el hombre hace el bien y el mal, es fundamentalmente es la conciencia humana. Cuando en el hombre aparece la conciencia humana, es decir, el bien y el mal, que puede optar entre el bien y el mal, y que lamentablemente, como lo vemos simplemente por fenomenología, el hombre está inclinado hacia el mal con muchísima frecuencia, y como dirá San Pablo, no podemos hacer el bien que queremos, ni evitar el mal que deseamos. Así es que esta realidad terrible, la más terrible realidad contra el hombre, porque en realidad es el más terrible cáncer, la más terrible enfermedad, es el pecado. Y la Iglesia cree en la remisión de los pecados, de tal manera que la penitencia mira al perdón de los pecados. Está la penitencia unido, el sacramento, al bautismo. Es como el segundo bautismo, como la tabla de salvación para aquellos que después del bautismo hemos pecado. Dirán los padres de la Iglesia tiene solo dos cosas: agua del bautismo y lágrimas de penitencia, es decir, de arrepentimiento, de contrición. De tal manera que la manera para obtener el perdón de los pecados fuera de la Iglesia, es decir, de aquellos que no han llegado al conocimiento y a la plenitud de la fe, será siempre la contrición del corazón de haber ofendido a Dios o de haber fallado a su conciencia. Y para aquellos que creemos en Dios y que estamos en la Iglesia, tenemos el bautismo unido a la penitencia para esa segunda tabla de salvación para aquellos que hemos sido bautizados. Sin embargo, el sacramento como sacramento, la penitencia como sacramento, ha tenido una evolución histórica muy profunda, y es el sacramento que, dijéramos, ha sufrido mayores cambios, y yo pienso, en mi humilde pensar, que es de los que necesitan reformarse. Variarse, es decir, reformarse no significa cambiarse, sino simplemente una disciplina diferente, una conciencia de la gente de realmente saber lo que es el sacramento de la penitencia. La Iglesia tiene conciencia de perdonar el pecado. Primero, solo Dios perdona el pecado, lo sabemos, y los mismos fariseos, cuando Jesús curó a aquel paralítico, ¿verdad?, que le pasaron hasta por un techo para que lo curara, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos, y con justa razón, dijeron: este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús dijo: bueno, pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Jesús, de los fariseos debieron de haberse preguntado, si solo Dios puede perdonar el pecado y Cristo perdona el pecado, la conclusión es Cristo es Dios, ¿verdad? Esa es la conclusión de los sinópticos. Sin embargo, pues era imposible que llegaran a aquella conclusión. De tal manera que vemos el perdón de los pecados viene solo de Dios. Esto es evidente, porque además es una ofensa a Dios. Pero la iglesia tiene el poder de perdonar los pecados. Esta es la segunda verdad que es fundamental y que nuestros hermanos evangélicos difícilmente entienden. Y no porque lo haya dicho la iglesia, sino simplemente porque Cristo lo ha dicho. Juan 20:21 le dice a los apóstoles, después de la resurrección, a solo los apóstoles reunidos, recibid al Espíritu Santo. Tal vez es el primer Pentecostés de la resurrección de Jesús. Aquellos a quienes perdonéis los pecados, no dice recibid al Espíritu Santo y hacer maravillas y hacer milagros no, recibid el Espíritu Santo. Aquellos perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonéis les quedarán sin perdonar. Esta es la unión indivisible entre el Espíritu de Dios, que es el que justifica, el Espíritu de Dios, que es el que justifica en el bautismo y el que justifica en la penitencia y la conciencia del hombre, el perdón de los pecados. De tal manera que la iglesia, esta es una de las diferencias con nuestros hermanos evangélicos, tiene el poder de perdonar el pecado. Ese es así como términos globales. Ya la concretización será cuestión histórica, será cuestión de cómo la iglesia ha aplicado este principio, pero no se le puede negar a la iglesia el poder de perdonar el pecado, ¿verdad? Lo tiene, y esta es una de las mediaciones de Dios, ¿verdad? Tantas veces uno encuentra gente, como digo, en los medios evangélicos, que dicen, van al hospital, no dicen, pero bueno, estoy malo, etcétera, ¿verdad? De esto, del otro. Y claro, siempre mencionan a Dios, y qué bueno, ¿verdad? Eso siempre hemos dicho de todo. El católico siempre decimos, si Dios quiere, ¿verdad? Siempre tenemos esta mediación. Pero muchos niegan la mediación, como digo, del sacerdote. Dicen, me confieso con Dios. No, pues ya sabemos, ¿verdad? Que eso es fundamental. Yo desde niño me enseñaron mis padres a hacer mi acto de contrición en la noche. Pues no sea que Dios me llamara en la noche, me fuera a morir en la noche, ¿verdad? Siempre nuestro acto de contrición, nuestro Señor mío Jesucristo. Pero no es eso, no es esa confesión a Dios, sino a la mediación que es la iglesia, que Dios ha puesto a veces como una verdadera condición para perdonar el pecado. Decía por ahí un santo, Dios no quiere perdonar el pecado sino solamente a través de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, pues tenemos esta realidad. No se le puede bíblicamente negar a la iglesia, ni históricamente, el poder de perdonar los pecados a través del sacramento de la penitencia, que ese sí ha tenido variadas formas y que puede evidentemente cambiar en el futuro en la forma de acercarse a la penitencia. En el principio del año 1 al año 325, yo siendo estudiante de Derecho en el doctorado, estudiamos las instituciones. Es decir, una de las instituciones significa tomar algún instituto jurídico que existe en la iglesia desde el inicio hasta nuestros días y estudiarlo históricamente, científicamente. Y me tocó de suerte que uno de los años de instituciones, porque va cambiando una institución, uno puede tomar cualquier institución y hacer un estudio, me tocó la suerte con gente verdaderamente capaz de la penitencia del año primero al año 325, ¿verdad? O sea, hasta el concilio de Nicea, la paz constantiniana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Se toma todo lo que existe, desde el Antiguo Testamento, todos los que escribieron, todos, padres griegos, latinos y otros que puede haber, ¿verdad? De las iglesias primeras, como puede ser los armenos o los georgianos, o que todos existe en la iglesia, todos los textos, generalmente tomados en latino o en griego, y leerlos, y de ahí sacar qué hay de la penitencia en la iglesia.
Entonces, una experiencia como esta, un estudio como esta, te da una amplísima visión de cómo fue la primera época de la penitencia en la iglesia. La penitencia canónica sacramental se llama. Canónica. Y ahí saca uno muchas cosas importantísimas. Hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, ¿verdad?, de la primitiva iglesia, que pues nos narra muchos de los aspectos penitenciales que existían en esa época. De tal manera que así pueden hacer otro estudio que pongamos, dijéramos, del año 325 al año más o menos 700, 800, donde la penitencia ha sufrido un cambio y tenemos ahora la penitencia privada, que es la que priva ahora, que introdujeron los monjes irlandeses. Irlanda fue el país católico convertido primero totalmente por San Patricio, y ahí la práctica pastoral, además de San Patricio, de que evangelizó toda Irlanda, de que ordenó muchísimos sacerdotes, le dio una ordenación a la penitencia. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida, nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Todas las iglesias y todos los movimientos, incluido la Iglesia Católica, siempre han nacido y han intentado formar, además de un movimiento único, un movimiento sin pecado, dijéramos. Tiende a ser como los reformadores, algunos de los reformadores, pensar en una iglesia de cataroi. Cataroi significa de puros, ¿verdad? Esa ha sido una siempre tentación. Todas las iglesias protestantes recién formadas tienen esta visión, y también lo tuvo en su tiempo la Iglesia Católica, es decir, admirarse de que se pueda ser cristiano y sin embargo permanecer el pecado. Esto sobre todo se da en los países de misión. Yo recuerdo al gran misionero don Esteban Martínez de la Serna, superior general de los misioneros de Guadalupe, que estuvo en Japón, ¿verdad? Y que decía que se extrañaba a la gente como un árbol, como era el cristianismo, formado al inicio con gran fervor, y al poco tiempo, o largo de tiempo demás, aparecía la cizaña, aparecía el pecado, aparecían las manchas de los defectos de la humanidad de la iglesia, las marcas del pecado original. Recordemos que con la contrición y con la penitencia no se borra la concupiscencia. Esta es una de las verdades de fe, ¿verdad? Dios nos perdona el pecado con el bautismo. Lógicamente deberíamos vernos liberados de la concupiscencia, pero Dios no ha querido eso. Ha querido que nos libera del pecado, nos transforma verdaderamente, pero sigue subsistiendo uno de los efectos del pecado original, la concupiscencia, que es la atracción hacia el mal. Atracción en todos sentidos del mal. El mal tiene un atractivo, un bien inmediato que el hombre quisiera apurar, pero que le hace daño. Es un verdadero veneno
es un verdadero daño para el hombre. Entonces, como no desaparece la concupiscencia, pues tenemos que al poco tiempo aparece en las sociedades, en las iglesias, en las congregaciones, ¿verdad?, religiosas, aparece el mal, la cizaña, el pecado, la huella de aquel misterio de la parábola del reino, donde le preguntan al sembrador, oye, ¿qué? ¿No pusiste buena semilla en tu campo? Y dice, sí, pero un enemigo mío ha venido y sembrado de noche la cizaña. De tal manera que esta admiración de todos los movimientos católicos o de las iglesias o de la misma gente, ¿verdad?, que dice, ¿cómo es posible que fulano vaya a la iglesia y miren cómo se porta mal? Todo el mundo sabe que es un enamorado, que es un esto, que es un lo otro, que tiene otra señora, que, en fin, tantas y tantas lindezas que pueden decir de cada uno de nosotros. Y sin embargo, queridos hermanos, la iglesia, que es santa, porque su origen es santo, que produce frutos de santidad, porque en ella la conduce el Espíritu Santo, sin embargo, esa iglesia siempre necesita reformarse, siempre es necesitada de penitencia, siempre es la iglesia que necesita reformarse continuamente. Y esto lo vemos ahora en esta época con la nueva evangelización. Hubo una evangelización muy profunda en Europa, muy profunda en ciertos años, ¿verdad? Y ahora ha decaído, ha entrado en receso en muchas partes del mundo, ha entrado el pecado, ha entrado la indiferencia religiosa, ha entrado el secularismo, y por consiguiente necesita una iglesia de nuevo que necesita aceptar el mensaje de Jesús, que necesita convertirse, que necesita hacer penitencia. Bien, como digo, entra dentro de los misterios del reino, ¿verdad? Y de nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos que la vida espiritual fuera ya, me convertí y ya porque yo lo digo, al otro día soy santo. Y nos damos cuenta que al otro día aparecen las dificultades y que hay que tener una lucha continua. Dirá la Escritura, la lucha, el hombre es una milicia en la tierra. Hay que vivir luchando, hay que, como dirá San Pablo, correr como los corredores de los atletas que quieren sacar el primer premio, y nosotros debemos sacar ese primer premio. Y todos los deportistas se abstienen de muchas cosas, tienen una gran ascesis para entrenar y para poder llegar al premio. Y dirá San Pablo, si ellos por una corona corruptible, ¿verdad?, una corona que aquí se queda, una corona que a veces debería ser como Campeón sin corona, ¿verdad?, aquella película famosa, sin embargo se busca, sobre todo hoy con los deportes, con ansia los primeros lugares en todas las justas, pues nosotros por un premio que es incorruptible deberíamos luchar con mayor ahínco. Bien, entonces, como digo, aparece siempre el pecado. Ya en la primitiva iglesia aparece el pecado. Desde la época de Jesús, de sus compañeros, Judas defraudó a Jesús. Y los otros apóstoles también lo defraudaron en mayor o menor escala, por lo menos fueron miedosos, por lo menos lo negaron unos y se fueron y huyeron todos y lo dejaron solo. Y en la iglesia primitiva ya vemos que aparece los cismas, que aparece el anticristo, que es todo lo que está en contra de Cristo, que aparece los signos de pecado, ¿verdad?, de las primitivas iglesias. En estos días hemos leído el Apocalipsis del apóstol San Juan, lo estamos leyendo, en que el Espíritu juzga a las iglesias. Tomó a 7 de las pequeñas iglesias que había alrededor y a algunas les dice, andas muy mal, eres tibia, ya no tienes el primitivo fervor, andas mal. Así es que, queridos hermanos, esta es la realidad del hombre. Siempre la gracia de Dios, pero siempre el pecado del hombre. Y contra el pecado, el único remedio que hay es la penitencia. Penitencia que puede ser en 3 sentidos. La ascesis, ¿verdad? El sacramento de la penitencia, unido a la ascesis cristiana, ¿verdad? Y sobre todo a la contrición del corazón, al arrepentimiento. Por eso dirá el Salmo, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Un corazón arrepentido y humillado, contrito y humillado, tú no lo desprecias.
Y Dios siempre busca esa contrición del corazón. Y esa se logra, desde luego, con esa actitud que Dios mismo suscita en nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, de su presencia, y esa contrición que debe transformarse en cosas concretas, como es la ascesis cristiana, el reparar el mal que nosotros hemos cometido con el pecado, y que todo confluye en el sacramento de la penitencia. Sobre todo en la Cuaresma es el centro así especial de la penitencia cristiana, ¿verdad? Como una preparación para la Pascua. ¿Cómo evolucionó el sacramento de la penitencia? Está muy unido también a la Cuaresma, a cómo nació la Cuaresma. Bien, ¿cómo nació la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma nació como la última preparación para aquellos que iban a ser bautizados en la Pascua. Los catecúmenos, que se preparaban más o menos, todo depende de las circunstancias, en un tiempo corto, en algún tiempo a veces un corto, preparación larga, pero ya listos para recibir el sacramento del bautismo, los tres sacramentos, bautismo, confirmación y comunión, juntos. Entonces, la última preparación era la Cuaresma. La Cuaresma era la preparación para aquellos que iban a ser bautizados. Y los padres de la Iglesia todos tienen sus mejores homilías a los catecúmenos que van a ser bautizados. Entonces, estos 40 días de penitencia, que antes eran realmente 10 semanas de preparación, llamado Cuaresma, pues está muy unido al bautismo y a la penitencia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque si el bautismo era la tabla de salvación, perdón a los pecados, el pueblo de Dios se dio cuenta, ¿verdad?, de que fallaba, que también era pecador, y acompañaba a aquellos que iban a ser bautizados, los acompañaba con la oración y la penitencia, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo la Cuaresma, que es un tiempo que tiene muchos lazos, es como un lazo que tiene varios colores, tiene varias líneas, ¿verdad? Todas muy importantes, y eso es lo que da al espíritu cuaresmal una gran riqueza. Bien, desde el principio de la Iglesia aparece el pecado, lo vemos en las primeras comunidades, lo vemos en las primeras cartas de los padres, de Clemente Romano, de todos los padres primeros de la Iglesia, de los padres apostólicos, de los padres apologetas, y por consiguiente aparecía también a veces sanciones muy fuertes. El mismo San Pablo, pues es el autor bueno, no el autor, porque se acostumbraba en el mundo hebreo, de la excomunión, de separar a la persona de la comunión de la comunidad. Lo vemos que en el caso de los corintios, de el incestuoso de Corinto. Era un hombre que, pues, incestuoso significaba, vivía o se había metido con la mujer de su padre, ¿verdad? No se sabe si el padre vivía o no vivía, puede haber sido, por eso en la Iglesia hay un impedimento dirimente de afinidad colateral, cuando por ejemplo no se puede casar sin la dispensa, y eso por motivos graves, por ejemplo de un señor que se casa con su hijastra, ¿verdad? Aunque haya muerto la esposa, canónicamente no puede casarse, hay un impedimento. Ni siquiera ella vivió en unión libre con la mamá y ahora murió, y quiere, o no murió, y ahora quiere casarse con la hijastra, hay un impedimento dirimente. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com.
Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Decíamos que hay un impedimento dirimente, inclusive cuando solo se ha vivido en concubinato o se ha vivido por el civil, casado por el civil, con la mamá no se puede casar con la hijastra, ¿verdad? Entonces, esto viene desde San Pablo, no es porque lo haya inventado la Iglesia. Este hombre vivía con la mujer, no se dice en qué circunstancias, de su padre, o que había sido casada con su padre, y este escándalo de la comunidad era tan serio que San Pablo, estando ausente, da la sentencia. Lo separaron de la comunidad, lo entregaré a Satanás para que su alma se salve. Es decir, la excomunión es un elemento de penitencia, pero siempre tiene la finalidad de que la gente se salve. La excomunión, como piensa la gente, no es algo definitivo, es algo que cuando se impone o uno cae en la excomunión, cae porque quiere la Iglesia que su alma se salve, que haya un cambio, un arrepentimiento. Y San Pablo lo hace con este incestuoso de Corinto. Lo separa de la comunidad para que su alma se salve al final de los tiempos. Entonces, veamos siempre que cuando hay una pena en la Iglesia es con la finalidad de que la persona obtenga la salvación. Así debemos verlo y así es la intención del derecho penal de la Iglesia. Entonces, vemos que desde un principio existió las censuras canónicas, ¿verdad? La excomunión, la separación de la comunidad, y lo vemos a través de Eusebio, el primer historiador importante, Eusebio de Cesarea, el gran historiador, que nos narra en sus páginas insustituibles, ¿verdad? Porque todo desde la primitiva Iglesia, todos estos problemas que existieron y existían. Existieron los herejes, existieron los gnósticos, existieron tantos que querían ser cristianos, pero metieron elementos heterodoxos de herejía. Entonces, vemos que el pecado existió en la Iglesia, pero cuando eran pecados mayores, había como la separación de la comunidad. Esto se explica en esta forma. Los templos cristianos, bueno, en primer lugar había lugares donde eran las catacumbas, ¿verdad? Eso pues como que no podían ser grandes, pero los templos cristianos se distinguían por esto. Tenían, como de los judíos, un Sancta Sanctorum, donde nada más entraban los fieles, donde se celebraban los sagrados misterios. Nunca un no católico, un no bautizado, un pagano podía entrar a ver siquiera los sagrados misterios. De ahí nació las leyendas de que a lo mejor los cristianos sacrificaban niños porque oían hablar que comer y beber la sangre de Cristo, ¿verdad? Una mítica leyenda de que a lo mejor los cristianos sacrificaban niños y tomaban su sangre, porque ningún pagano había visto nunca una celebración cristiana. No se podía, no podían entrar. Entonces, al Sancta Sanctorum solo podían entrar los bautizados y que estaban en comunión con la Iglesia. Al atrio de las gentes, ¿verdad?, donde podía entrar todo el mundo, ahí sí podían entrar los catecúmenos, cualquier pagano a visitar el templo, cualquier no creyente, pero era como en la parte externa, ¿verdad? Y ahí es donde se preparaba a veces a los catecúmenos para ser bautizados. Pero solo podían entrar a los sagrados misterios hasta el día de su bautismo. Era tal la emoción de ver los sagrados misterios, que ya en el siglo VI, cuando Clodoveo fue bautizado, ¿verdad?, rey de los francos, ¿verdad?, anterior a Carlomagno,
¿verdad? Todavía de los reyes merovingios, ¿verdad? De los reyes, merovingios, de Francia, ¿verdad? De los reyes anteriores a Carlomagno, el primer, dijéramos, el primer rey cristiano de los francos. Cuando fue bautizado, le dijo al obispo, cuando entró se sintió tan emocionado de ver la iglesia, pues iba a bautizarse el rey, ¿verdad? Lleno de cantos, de coros, de la gente, que se emocionó tanto que dijo: Padre, ¿este es el cielo que me tienes prometido? Así lo sentían los primeros cristianos. Participar en los sagrados misterios era un anticipo del cielo prometido. De ahí que muchas de nuestras iglesias tenían antiguamente este frontispicio: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y de ahí debemos sentir todos los cristianos respecto a los sagrados, a los lugares sagrados. Entro a la casa de Dios y a la puerta del cielo. Entonces, esta actitud, ¿verdad?, que nacía de que solo los cristianos podían entrar en el templo y participar, porque los demás no podían hacerlo, ¿verdad? Estaban segregados, y cuando alguien pecaba gravemente, vamos a ver qué es pecar gravemente, era expulsado de la comunidad. La excomunión no les permitía más entrar a la comunión hasta la muerte, ¿eh? No era como ahora que dice uno, bueno, pues me salgo y vuelvo a entrar. Eso era algo terrible, es decir, no puedes volver jamás a la iglesia a participar en los sagrados misterios, por cuando había pecados graves. Pero hay que ver qué cosas pecados graves, pecados que llamaríamos ahora mortales. No cualquier pecado es objeto de la excomunión. De aquí va a haber un concepto fundamental que la gente no acaba de entender, que la confesión, el sacramento de la penitencia, mira fundamentalmente, primordialmente, al pecado mortal. Esto es un concepto que no sabe uno cómo instruir al pueblo, ¿verdad? Pero solamente el pecado mortal es objeto del sacramento de la penitencia. La gente está mal acostumbrada, pero muy mal acostumbrada, que llega cualquier viejita, cualquier persona, cualquier mujer piadosa, y comienza a platicar de cosas y comienza a decir que, ¿de qué te acusas? Pues que resulta que hice un coraje porque la criada no hizo tal cosa, ¿verdad? Bueno, eso no es materia del sacramento de la penitencia. Más aún, los antiguos confesores, la confesión hasta hace unos 50 años, de lo cual yo todavía tuve el honor de participar, era muy diferente a la confesión de hoy. Era una confesión un poco rigorista, ¿verdad? Rigorista en las penitencias, porque le dejaban uno una penitencia a veces tal vez desproporcionada, desproporcionada. Segundo, era rígida para muchas cosas, ¿verdad? Recuerden ustedes que, bueno, sobre todo, no hace 50 años, pero anteriormente, una serie de profesiones, más aún se pensó un día, en un tiempo, allá hace muchos siglos, que la milicia era un obstáculo para allá en los primeros años de la iglesia, ¿verdad? De tal manera que algún soldado difícilmente, aunque hay santos soldados, ¿verdad? Como hoy celebramos nada menos que a Santa Cecilia, una santa maravillosa, una santa, una historia bellísima de santidad, que se casó con Valeriano, que también es santo, Valeriano, Cecilia y Valeriano son una pareja de santos, de esposos santos, y su hermano de Valeriano llamado Tiburcio, ¿verdad?, que eran los dos soldados del imperio. El primero que creyó en el cristianismo fue Tiburcio, y Valeriano, su hermano, se casó con Santa Cecilia. Es una historia que, bueno, tiene una enseñanza tal vez muy lejana a nuestra época, pero es una enseñanza bellísima. Si quieren, brevísimamente, hoy es el día de Santa Cecilia, día de los músicos, cuya devoción ha traspasado los siglos, ¿verdad?, de muchísimos siglos, de 1800 años, y que sigue viva en el pueblo cristiano. Cecilia, de una nobilísima familia, pues un día se encontró con lo que sea, con Valeriano. Y Valeriano, pues lógicamente la cortejaba y quería casarse con ella. La quería.
Pero un día le dijo Cecilia, ¿sabes qué? Yo no puedo casarme contigo, porque tengo un ángel que me cuida de mí y no me permite que me case. No quiero casar. El ángel ese me cuida, porque había hecho ella voto de castidad, voto de virginidad. Valeriano, nada tonto, le dice, bueno, yo sí te acepto, pero que te cases conmigo sin relaciones, pero quiero ver a ese ángel. Y entonces le dice a Cecilia, si quieres ver a ese ángel, tienes que irte a preparar para el bautismo. El ángel que yo tengo solo puede verlo un bautizado. Y entonces lo mandó con el Papa Urbano en las catacumbas para que le enseñara el cristianismo. Se convenció Valeriano, se bautizó, y entonces pudo entender el valor de la castidad de su esposa, y se casaron los dos, ¿verdad? Los dos son mártires, sin haber, ella murió virgen, es virgen y mártir, porque nunca tuvo relaciones con él. Los dos dieron la vida por Cristo, ¿verdad? Y es una pareja de santos que nos dice mucho para nuestra temporada, ¿verdad? Tan llena de erotismo y de pecado, ¿verdad? De lo que puede ser el ideal cristiano. No es que el ideal cristiano sea eso, no tener relaciones, no de ninguna manera. Pero ellos encarnaron un matrimonio así como el de la Virgen y San José, un matrimonio realmente extraño para nuestra época, pero son las dos unas figuras maravillosas. Tanto de Valeriano el soldado, por decir, estamos diciendo esto, que también los soldados, desde la primitiva iglesia, llegaron a la santidad. Ahí tenemos los 40 mártires de Sebaste, eran soldados. San Mauricio y compañeros mártires, que eran toda una legión de soldados, ¿verdad? De mártires. O sea que la profesión de la milicia, aunque el cristianismo muchas veces la vio como que no era una profesión propia del cristiano, ahora se ve de otra manera. Podemos santificarnos en cualquier carrera, en cualquier ministerio, y eso se lo decimos para nuestros soldados y para los soldados de todo el mundo. Ya ven ustedes, en Estados Unidos hay capellanes militares, ¿verdad?, que atienden como cualquier capellana a la milicia y aún al frente de guerra. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso,
pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, ley aplicada, ley aplicada. En mucho tiempo en el cristianismo se pensó de vocaciones incompatibles con el cristianismo. Como estamos diciendo, en un tiempo los soldados, pero desde un principio hay soldados santos. Luego también los comediantes. Se le llamaba a los comediantes a los actores, a todos los que eran de la farándula, ¿verdad? Eran vistos por la sociedad como pecadores públicos. Todos los comediantes, pero qué raro, la sociedad llamaba pecadores públicos, pero iba a los teatros a verlos, ¿verdad? Qué contradicción tan absurda, ¿no? Entonces, eran pecadores públicos, dignos del desprecio de la sociedad, y desde luego se les consideraba que no eran dignos de los sacramentos, a los comediantes de todo tipo, ¿verdad? Todo que hiciera comedias, que cantara, que anduviera en la farándula, y hemos llegado a la conclusión, afortunadamente, de que ninguna carrera, toda carrera puede santificarse, cualquier carrera. La intención de nosotros es el que hace la vida, ¿verdad? La vida, las intenciones que tenemos en el corazón, nuestra conducta en otros aspectos, no la farándula, ¿verdad? Y así vemos tantos santos y gente que, aunque aquí nuestros vecinos de Hollywood se dice, no sé si con tanta razón, que es el centro de la pornografía mundial, ¿verdad? Por lo menos eso se dice, pues hay gente que no los ha tocado, no los ha tocado el mal, ¿verdad? Hay también ahora últimamente una escuela para actores que es católica, ¿verdad? Para todos los muchachos que sientan la vocación de ser artistas, de pertenecer a la farándula, y por qué no, que tengan por lo menos unas bases cristianas para esta escuela de actoría católica. Y tenemos tantos ejemplos, ¿verdad?, de gente que llegó a la santidad o que está en camino de santidad. Tenemos que decirlo por nuestro compatriota Mojica, José Mojica. Todo el mundo sabe que anduvo en la farándula, amigo de Agustín Lara. Agustín Lara le compuso la canción Solamente una vez, Amén la vida, ¿verdad? Él cantaba en Nueva York, era hasta eso, cantante de polendas, llamemos así, importante, de la Opera House, etc. Y él un día se sintió llamado, pidió un signo a Dios y se fue a Perú para alejarse precisamente del ambiente mexicano, ¿verdad? Del ambiente que había vivido, del ambiente de Hollywood, del ambiente de Nueva York. Y entonces se metió de franciscano. Yo lo conocí ya muy anciano, ya sordo, ¿verdad? Una vez que vino a México, en San Juan Bautista de Coyoacán, ¿verdad? Y él hizo muchas películas, una película que se llama Yo Pecador, en fin, y va camino para santo, ya fue metida su causa de beatificación, ¿verdad? Pero tenemos tantos hombres de Hollywood que han sido inmaculados en el sentido humano, ¿verdad? Hay muchos actores que han sido esposos de una sola mujer, ¿verdad? De una sola mujer. Eso es notabilísimo, ¿eh? Gente que de verdad ha pasado por el fuego y no se ha contaminado. Y no más de uno. Hay muchísimos artistas de los cuales pudiéramos decir cosas maravillosas, ¿verdad? Por ejemplo, de John Wayne. ¿Quién puede negar que es un gran artista? Fue un gran artista. Bueno, él no era católico. Se casó con una católica y terminó bautizándose, ¿verdad? Y siendo pues un hombre bueno, ¿verdad?
tantos actores que así los hemos conocido, que podemos decir muchos nombres, de muchísimos actores de Hollywood que han vivido su vida cristiana o han vivido también la penitencia cristiana, en que no se han separado de la fe, ¿verdad? Y aún los artistas que a veces pues tienen sus avatares, como todos lo sabemos, en esto, pues por lo menos su conciencia católica, ¿verdad? Alguna vez del músico poeta, que pues nadie puede negar que pues fue tremendo, sin embargo una vez le dijeron, no, dice, yo quiero morir en la religión que me enseñaron mis padres, quiero morir en la religión católica, ¿verdad? Es decir, tenían una fidelidad a la iglesia en este sentido, ¿no? Por eso podemos decir que no hay carrera que no pueda santificarse, ¿verdad? Hay muchísimos. Acabamos de escuchar de una monjita, no me acuerdo su nombre, que actuó con Elvis Presley, que actuó con él, ¿verdad? Dice que fue la primera que besó a Elvis Presley y estuvo en Hollywood, y un día apareció en el convento y ahora anciana ya apareció y dijo, ¿qué? Le dijeron, ¿qué se fue usted porque Hollywood es malo? Dijo, no, simplemente porque yo tenía otra vocación. Yo de Hollywood estoy agradecidísima, me dio tantas cosas satisfactorias, me dio muchas satisfacciones en la vida, pero Dios me llamaba por otro lado. Y vemos tantos artistas que hay que verdaderamente, aunque su vida haya sido un poco azarosa, que sus obras demuestran que hay una conversión a Dios muy profunda. Siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, a Brad Pitt. ¿Quién puede decir que este hombre realmente es sensacional desde cualquier punto de vista que se vea? Y ahora con Angelina Jolie, ¿verdad? Que por cierto creo que una mujer que vivió con Brad Pitt lo va a invitar, pues se va a casar. Como los de Hollywood se casan entre ellos, como siempre, ¿verdad? Entre ellos, lógicamente, ahí se encuentran, ahí se ven, y ahí se quieren, y a veces con inmadurez se acercan al matrimonio, pero con esta Angelina, lo que sea, ha formado una pareja maravillosa. ¿Cuántos niños ha adoptado? No nada más los propios. Y niños problema, no niños gringos, sino niños de Etiopía, niños de varias naciones, alguno enfermo de SIDA, ¿verdad? Hombre, esto es una verdadera penitencia. Y además la han dado, la mayoría de sus dones, de su dinero, de su muchísimo dinero que tienen, son instituciones filantrópicas. Tienen fideicomisos para Haití, fideicomisos para Etiopía, etc. Bueno, cuando uno ve esto, dice uno, verdaderamente esta gente está tocada por Dios, ¿verdad? Ojalá que tantos y tantos que se separan de Dios, que piensan que la actuación o el medio, ¿verdad?, te pervierte, o que las drogas o todo esto, tantos que salen que son drogadictos, ¿verdad?, y que mueren drogadictos, ojalá que vieran estas figuras también excelsas de bondad humana, de santidad verdadera, como debe haberla, si la sigas ahí, no mencionamos otros tantos, verdadera santidad en que bueno, pues Dios florece donde quiera, ¿verdad? Por eso decía el antiguo poeta mexicano, he pasado el pantano, hay aves que pasan el pantano sin mancharse, y yo soy uno de ellos. Ojalá todos pudiéramos decir, en este mundo he pasado por este mundo sin manchar, que han sido verdaderos cristianos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, admiro la figura de don Pedro Vargas, ¿verdad?, de nuestro cantante universal de México. 70 años vivió cantando, 70 años, y era caballero de color, también fue esposo de una sola mujer, ¿verdad? Y vivió, pues no cabe duda, por los amigos que tenía, pues en la farándula y en los lugares menos propicios, ¿verdad? Pero Dios es así, Dios hace brotar la santidad donde quiera. Ojalá no hay profesión, esto sí lo podemos decir, que sea legítima, ¿verdad? Profesión legítima, profesión humana, que no pueda ser santificada por la gracia, que no pueda ser santificada por la santidad. Y esto lo decimos para los actores que pensamos, o mucha gente piensa, o es cierto, ¿verdad?, que pues quien se va a Hollywood, si no se casa 20 veces, pues son pocas, ¿verdad?
lógicamente. Pues hay estas personas, pero aún a estas personas podemos decirles que la santidad es posible, ¿verdad? Porque la santidad es universal, es una de las enseñanzas fundamentales del Concilio Vaticano II. Esto lo decimos porque había antes profesiones que se les veía con desconfianza, que se les decía como pecadores públicos, ¿verdad? Claro que sigue habiendo pecadores públicos. Alguien que no puede vivir su vida, no se compagina con la fe cristiana, ¿verdad? Si alguien es dueño de todas las casas de prostitución de tal lugar, ¿verdad? Pues lógicamente su vida no puede compaginarse con la vida cristiana. Si vive explotando mujeres, si vive de la pornografía, si vive del delito, ¿verdad? De la delincuencia organizada, de las drogas, de algo que es ominoso para el hombre, ¿verdad? Porque por más que digan que se da con esto de las drogas, pues nada más vean el daño que hace el alcohol, ¿verdad? No importa que esté permitido el abuso que el hombre ha hecho del alcohol. Cuando hay países como el Islam, al cual debemos respetar realmente, no hay alcohol ni hay drogas. Y el día que lleguen las drogas, te cortan la cabeza y punto. Así terminan las cosas. No sé cómo habrá terminado ahora que ha cambiado el régimen por allá en Oriente, por Birmania, etcétera, el de estos mexicanos que metieron droga, 3 hermanos, y que los condenaron a muerte. No sé qué ha pasado, no se ha dicho, pero el Islam es así, ¿verdad? Es radical y debemos admirarlo, ¿verdad? Admirarlo, porque nosotros somos permisivos, lamentablemente, para el pecado. Todo nos parece que es bueno y el hombre es el que sale destrozado, ¿verdad? A veces también nuestra irresponsabilidad como católicos, como cristianos, de pasar indiferentes ante tanto mal que hay, sobre todo cuando nosotros, por lo menos legislativamente, podemos hacer mucho si tuviéramos realmente una conciencia cristiana. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.